Bien, muy bien, hermanos. Mira cuánto hemos aprendido ya durante todo este tiempo que venimos realizando estos estudios, una serie que comenzamos, la cual hemos denominado Distintivos, lo que creemos como Iglesia Cristiana Jesús Salvador, ¿no? Esa es nuestra declaración de fe de alguna manera en ciertos distintivos, en ciertos temas en los que nos identificamos como iglesia, ¿no? Y que nosotros abrazamos porque lo encontramos en la palabra de Dios. Lógicamente, compartimos con muchas otras iglesias temas de fe, de quién es Jesucristo, quién es Dios, quién es Espíritu Santo, qué es la salvación y todo lo demás. Pero siempre sabemos que hay algunos asuntos que nos puede distinguir, nos puede diferenciar de otras iglesias que no necesariamente están mal, ¿no? Sino que son temas en los que quizás vamos a tener ciertas diferencias, ciertas distinciones. Por ejemplo, nosotros tenemos como prioridad la palabra de Dios, un tema que estudiamos hace 2 domingos, o hace 2 semanas atrás, disculpen, y veíamos que explicábamos por qué nosotros estudiamos la palabra de verso a verso y de manera expositiva, ¿no? También hemos visto en cuanto a la promesa del rapto, por ejemplo, hay distintas iglesias cristianas que creen en el rapto o en el arrebatamiento de la iglesia, pero cada uno de ellos creen en diferentes posturas, ¿no? Eso definitivamente hay una diferencia con ellos, pero creemos en un mismo Señor, en ese tipo de temas. Entonces, ese tipo de temas hemos tocado a través de este estudio, por ejemplo, el modelo de Dios para la iglesia, la visión de nuestra iglesia, cuál creemos que es el gobierno de la iglesia, cuál es el modelo para la iglesia, desde el punto de vista de la Biblia, qué nos enseña el libro de Hechos en cuanto a esto, el poder del Espíritu Santo, qué entendemos por el poder del Espíritu Santo, eh, qué entendemos por la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, y así, ¿no? Hemos visto temas y hoy vamos a ver la verdad y el amor en equilibrio. Hay dos grandes verdades en la Biblia. Uno es que Jesucristo es la verdad y la vida, ¿no es cierto? Pero hay otra verdad, valga la redundancia, que dice que Dios es amor. Y muchas veces cuando no entendemos estos dos conceptos, cuando no entendemos a cabalidad qué quiere decir que Jesucristo es la verdad o qué quiere decir que Dios es amor, muchas veces podemos inclinarnos hacia una de ellas y de alguna manera tomar ciertas posturas o ciertos extremos, ¿no? No sé si tú has escuchado, dice, como le tengo tanto amor, ya ni le dije lo que tenía que decirle porque tuve temor de dañar su corazón, dicen. Por amor callé, decimos a veces, ¿no? Y no siempre esa frase es correcta, porque por amor debo de decir la verdad, te das cuenta. Pero muchas veces se suele decir que por amor callé. O al revés, ¿no? Pero si es verdad, tenía que decírselo, pues, si es la verdad, ¿no? Y lo decimos de una manera sin amor. Ese es otro extremo. Encontramos en la Biblia que Jesús es la verdad y que Dios es amor. Y que no se contradice, sino muy por lo contrario. Estos dos conceptos se complementan perfectamente. Y primero, en cuanto a la realidad de nuestra salvación, Jesucristo es la verdad, es el camino, es la vida, es el que nos lleva al Padre. Pero también Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo. Vamos a aprender esta noche este distintivo. ¿Qué es lo que creemos en cuanto a ello? ¿Cuál es el equilibrio como Iglesia Jesús Salvador? Muy bien. Entonces, primero, quisiera que recordemos algo interesante. La Biblia en segunda de Timoteo, capítulo 2, Pablo escribiendo a Timoteo le dijo lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuando se refiere a la palabra de verdad, es a lo que nosotros conocemos como la palabra de Dios, o a lo que algunos quizás lo denominan Biblia. Esta Biblia contiene y es la palabra de Dios. Y todo lo que dice la Biblia definitivamente es verdad, ¿no? Para nosotros, como Iglesia Jesús Salvador, es nuestra autoridad, ¿no? Es en lo que nosotros basamos nuestra doctrina, nuestra enseñanza, nuestra fe, en esta palabra de Dios, en lo que Dios ha revelado al hombre a través de la inspiración de su Santo Espíritu, ¿no es cierto? Pero esta Biblia o esta palabra de verdad
muchas veces puede ser mal usada cuando es mal entendida, o en algunos casos incluso adrede se puede usar mal esta palabra, y muchas veces para engañar, muchas veces para inducir al error al creyente o a la persona que se está acercando a la Biblia. Entonces, qué importante es que nosotros conozcamos su palabra, escudriñemos la escritura, porque esta es la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, Pablo le decía a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usemos bien la palabra de verdad. Y eso es uno de nuestro anhelo como iglesia Jesús Salvador, de usar bien la palabra de verdad. Amén. Entonces, en la primera parte vamos a definir o vamos a ver cómo es que Dios, la Biblia dice que Dios es amor, ¿no? Quizás muchos ya conocen este texto que está en 1 Juan capítulo 4, del verso 7 al 9. Es un texto muy conocido donde se nos dice claramente y explícitamente que Dios es amor. Es más, que nosotros no podemos amar si primero no hemos conocido a Dios. Pero si hemos conocido a Dios, somos llamados a amar al prójimo. Dice el verso 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Ven? Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Y entonces vemos aquí que Dios es amor, que Él nos ha amado y nos está llamando a amar al prójimo. Pero muchas veces, cuando se malinterpreta estos textos, decimos, tú me tienes que amar, cueste lo que cueste, ya fuiste, pues. Si eres cristiano, me tienes que amar, pues. Y interpretamos amar como que me tienes que soportar, me tienes que tolerar todo lo que yo haga. Si de pronto el pastor corrige a un hermano, una hermana en algún un asunto que podría estar andando mal, dice, el pastor no me ama porque me ha corregido. O cuando un padre corrige a su hijo, le dice, no, así no se hace, lo amonesta, lo disciplina, no me ama porque me ha disciplinado. Y la Biblia dice que aquel que ha conocido a Dios tiene que amar. Entonces, como no me ama, no conoce a Dios, no es cristiano. Y estamos malinterpretando el amor de Dios. Estamos olvidando lo que dice Hebreos, que Dios, porque nos ama, nos corrige, por ejemplo. En cuestiones de pareja, muchas veces también suele suceder, ¿no? Si eres cristiana, tienes que soportarlo. Bueno, porque vamos a verlo luego, 1 Corintios 13 dice que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, y se citan textos como esos, ¿no? Dice, además, Dios es amor. Y incluso el mundo usa esto, dice, todos nos vamos a ir al cielo porque Dios nos ama a todos. La Biblia dice que Jesús, que Dios ha entregado a su Hijo, al unigénito, al mundo, dice, lo ha enviado al mundo, para que vivamos por Él. Y entonces dice, al final no, todos igual nos vamos a ir al cielo. ¿No se has escuchado eso? ¿Tú crees que Dios va a ser malo y va a permitir que te vayas a un infierno? Entonces yo pregunto, entonces, ¿por qué la Biblia nos habla del infierno? Por cierto, Jesús es uno de los que más habló sobre el infierno. Hay un infierno, hay perdición. Pero el mundo malinterpreta el amor de Dios y dice, no, igual todos nos vamos a ir porque Dios nos ama. Porque este Dios nos ama, o me debes de amar, o si eres cristiano tienes que amarme. Interpretamos mal y no estamos usando bien la palabra de verdad. Y no lo estamos llevando a un equilibrio con la verdad que también es Cristo. Entonces, de eso trata esta noche, el tema de esta noche. Entonces, ¿qué más podríamos decir del amor? 1 Corintios capítulo 13, versos 4 y 7, lo voy a leer, mira lo que dice. Y tú dirás, ya ves, pastor, ahí dice, no. El amor es sufrido, sufre peruano, sufre si es que amas. A veces se dice eso, ¿no?
parejas donde muchas veces por años son maltratadas y hay casos de algunas parejas que incluso son creyentes, estas mujeres, o también casos de varones maltratados que sufren maltrato, abuso, y de pronto dice, no, todo lo sufrí por amor. ¿A ese tipo de sufrimiento se estará refiriendo la Biblia? ¿Dios estará de acuerdo con que la persona, uno de los miembros del matrimonio, esté sufriendo de esa manera, siendo maltratada o su vida en peligro incluso, y diciendo, bueno, la Biblia dice el amor es sufrido? Muchas veces se malinterpreta esta palabra de verdad. Y nosotros como Jesús, como iglesia cristiana, Jesús Salvador, tenemos que tener las cosas claras. Dice, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, todo lo sufre y a veces ahí dice, todo lo cree, tienes que creer, mi amor, si tú me amas. ¿No? Y a veces dice, no, tremendo mentiroso, pero usa la palabra en ese sentido, ¿no? Me tienes que creer si tú me amas. Todo lo espera, todo lo soporta y se saca todo esto de contexto y se malinterpreta y se hace un mal uso de lo que realmente significa el amor. Ciertamente eso está explícito, pero eso está en un contexto que luego lo vamos a ver. Pero te estoy dando un ejemplo de cómo se puede malinterpretar el verdadero amor, ¿no? Malinterpretar a Dios mismo, la esencia de Dios. Él nos ama a todos, por lo tanto, a todos nos lleva al cielo. Dice, no, este, si Dios me ama, tiene que aceptarme así, con mi ideología, con mi decisión. Yo he decidido, si soy varón, he decidido ser mujer, dicen. Y Dios tiene que aceptarme. No es un Dios de amor, dicen, no. No sé si has escuchado esto de estas comunidades de LGTB y todo eso, no. Si Dios me ama, tiene que soportarme, ¿no? Y muchas veces no es así, eso no es lo que dice la Biblia. Dios aborrece el pecado, por cierto. Y por ahí alguien dijo, llama al pecador. Bueno, eso no lo encontramos en la Biblia, pero ciertamente no lo encontramos de manera explícita. A veces dice, no, Dios dice, ama al pecador y más no a su pecado, decimos, ¿no? Pero eso no es una frase que está en la Biblia. Pero podríamos decir que es cierta, ¿no? Porque ciertamente Dios ama a la humanidad, aún pecadora, pero no tolera el pecado, definitivamente. Hemos visto que con su mismo pueblo Dios fue justo, ¿no? Dios mismo trajo castigo, trajo disciplina a su propio pueblo, ¿no? Entonces ahí vemos que cómo era el amor, la misericordia de Dios, pero también vemos el juicio de Dios, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver la contraparte. La Biblia dice que Jesús es verdad y esto le va a llevar el equilibrio a todo lo que estamos hablando. Jesús dijo en Juan 14:6 dijo, Jesús, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí Jesús es exclusivo, ¿no? Dice, nadie. Primero ha dicho que Él es el camino, el único, no hay otro. No dice yo soy uno de los caminos, no dice, sino dice yo soy el camino. Entonces, para todos aquellos que piensan que igual todos se van a ir al cielo, tienen que entender que hay un camino. Y si yo no tomo ese camino, ya fui. Y que Jesús no es un camino más, sino es el camino. No hay varios caminos. Todos los demás caminos, como dice el Proverbios, tienen como fin la muerte, ¿no? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerte, lo dice la Biblia, los Proverbios, ¿no? Jesús está diciendo que eres la verdad, literalmente. Él es la verdad. No hay más. Él es la verdad absoluta. Y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, dice él. Entonces, que la única manera de ir al Padre, de reconciliarnos con Dios, es a través de Jesús. No es a través de buenas obras. No es porque tan buen vecino soy. No es porque hago obras de caridad. No es porque de pronto pertenezco a una religión, no es porque de pronto soy católico, soy evangélico, no es de esa manera. La única manera de ir al Padre, de reconciliarnos con Dios, es a través de Jesús. Pero ¿acaso usted no acaba de leer y decirnos que Dios nos ama a todos? Cierto, Dios nos ama y ama a la humanidad. Ama con el mismo amor que ama a una niña inocente, ama al peor de los delincuentes. De la misma manera te ama.
Y para ambos ha enviado a un solo hijo, al único, al unigénito, a Jesucristo. Y esa es la verdad. Que yo quiera abrazar solamente el amor de Dios diciendo que me ama, pero no quiero asumir ni creer en la verdad, estoy perdido. Porque las dos cosas son bíblicas. Es bíblico que Dios me ama, pero también es bíblico que entregó a su hijo y que necesito creer y entregarle mi vida al hijo. No puedo hacerlo a través de mis maneras, de otras formas. Eso de que todos los caminos conducen a Roma es falso. No todos los caminos conducen al cielo, solamente Jesucristo. La Biblia es clara en eso. Ese es el equilibrio del cual yo quería hablarle, mis hermanos, esta noche. De que Dios nos ama, pero Cristo es la verdad. Y la verdad es una sola. Amén. Verso 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Te das cuenta? Que el verdadero amor, nosotros no podemos amar a Dios si primero no hemos percibido su amor. Ya hemos entendido que Dios nos ama, pero nosotros tenemos que corresponder al amor de Dios. Tenemos que amarlo a Dios. ¿Y de qué manera yo lo amo a Dios? No dando un diezmo, no dando una ofrenda, no yendo a la iglesia. Todo eso puede ser, pero la mejor manera de amar a Dios bíblica es guardando sus mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos, pastor? Su palabra. Desde el verso 1 del Génesis hasta el último versículo del Apocalipsis. Toda su palabra. ¿Te acuerdas lo que Pablo le dijo a Timoteo? Retrocedemos brevemente. ¿Qué le dijo? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquel que guarda, atesora la palabra, los mandamientos de Jesús, ese realmente está correspondiendo o está entendiendo el amor de Dios. Pero aquel que dice, Dios nos ama a todos, no hay necesidad de leer la Biblia, mucho menos obedecerla, al final somos salvos por gracias, ese realmente no ha sido regenerado. Porque un verdadero hijo de Dios que ha conocido la verdad, esa verdad que le ha hecho libre, no va a tener ese pensamiento de esclavo. Porque aquel que tiene pensamiento de esclavo dice, yo me mando a mí mismo y al final es esclavo de sí mismo. Y nosotros hemos sido llamados a ser esclavos de ese Dios que nos ha rescatado, Jesucristo hecho hombre, nuestro Señor y Salvador. Jesús lo dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y el verso 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y se refería al Espíritu Santo. Y mira lo que dice, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, no todos pueden recibir este Espíritu de verdad. No todos tienen al Espíritu Santo, no todos son templo del Espíritu Santo, sino quienes, los que han creído en que Dios envió a su Hijo, los que han creído en el camino, los que están en la verdad, los que han creído en Jesucristo. Para ellos es prometido el Espíritu Santo. El mundo no lo puede recibir, dice, porque no le ve, no ha tenido la fe suficiente, no ha creído en el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, el mundo no lo puede tener. Y es por eso que piensa como piensa. Y es por eso que dice, hay muchas maneras de ir al cielo. Y es por eso que dice, bueno, al final todas las religiones llevan a Dios, porque no tiene esa guía el Espíritu Santo. Dice, no le ve ni le conoce. Por último, no tiene una relación con el Espíritu Santo. Pero vosotros le conocéis, le dice Jesús a sus discípulos, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y finalmente Jesús dice que este Espíritu Santo estará en nosotros, en los que hemos creído en Jesús. Entonces vemos cómo se complementan perfectamente el amor de Dios y la verdad que es Jesucristo. Cómo se complementa perfectamente estos dos conceptos. Dios es amor y Jesús es la verdad y la vida. No hay contradicción alguna. Eso es cristianismo puro. Ese es un cristianismo real. Mientras que la religión es todo lo contrario. La religión te pone un yugo de normas que finalmente no son verdad, tampoco llevan al cielo y que están muy lejos del amor de Dios.
que muchas veces ponen yugo sobre el ser humano y viven en el engaño y viven esclavos de sus normas. Esa es la religión, de sus rituales, de sus tradiciones. Esa es la religión. Mira lo que nos dice la Biblia. Jesús sigue hablando en cuanto a que la verdad nos hace libre. Y esto Jesús se lo dijo a un grupo de los religiosos judíos. En Juan 8, verso 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Quiénes? Los que permanecen en su palabra. El verdadero discípulo, el verdadero creyente, el que realmente cree en Jesucristo, no es aquel que dice, bueno, ya Cristo me salvó y ahora puedo hacer con mi vida lo que yo quiero. No, es aquel que permanece en su palabra, es aquel que se deja guiar por la palabra de Dios, es aquel que atesora sus mandamientos, como lo hemos visto, es aquel que guarda sus mandamientos. Y aquí dice, es el que permanece. Y seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces habrá falsamente discípulos de Jesús, sí. Toda aquella cizaña que se autodenomina trigo. Y dice, igual Dios nos ama a todos y todos nos vamos a ir con Él. No te engañes. Entonces, como Jesús Salvador, tenemos que tener estas cosas claras de cuánto Dios me ama, cierto, no puedo explicarlo, pero al mismo tiempo que Jesús Él es la verdad, que necesito andar en esa verdad. ¿Y cómo ando en esa verdad para ser libre de todo pecado, libre de todo yugo de esclavitud? Justamente guardando, permaneciendo en su palabra. Y ellos le dijeron, pero si nosotros no somos esclavos de nadie, le dijeron los judíos a Jesús. Somos hijos de Abraham, por cierto, Jesús. Jesús les dijo, ustedes son esclavos del pecado. Y el verso 32 les dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién los hará libres? La verdad. ¿Y quién era la verdad? Lo hemos visto hace un momento. Jesús había dicho, yo soy la verdad y la vida. Y el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿quién nos hace libres? La verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús. ¿Quién nos hace libres? Jesús. No hay otra manera. Entonces, eso de que hay muchos caminos que nos llevan al cielo y que lo puedo obtener en base a mi esfuerzo es mentira. Eso es religiosidad, que te alejan del Dios verdadero. Entonces, pero ¿quiénes son aquellos que dicen que ya yo creo que Jesús es el camino, yo creo en Jesús? Entonces Jesús dice, guarda mis mandamientos. Ah, es que ahí ya no voy, entonces no eres su discípulo. Porque él dice que si eres verdaderamente su discípulo, tienes que permanecer en qué? En su palabra. Entonces vemos cómo se complementa perfectamente el amor de Dios y la verdad de Dios, que es Jesucristo. Dios es amor, Jesucristo es la verdad que nos hace libres. Y continúa ese texto en el verso 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie, le dijeron. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús más adelante, después de darle unas cuantas lecciones, le dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién es el que te iba a dar libertad? ¿No era la verdad? Es que ahora dice que es el Hijo, es que el Hijo es la verdad, Jesucristo es la verdad. ¿Te das cuenta? Entonces, en aquel que dice, yo entiendo el amor de Dios, no puede haber engaño, no puede haber otra opción, no puede haber decir, yo puedo, tengo que seguir viviendo como yo quiero. Y tú me tienes que amar nada más. Y al final Dios mismo se ensartó, porque ¿para qué dice que me ama? Entonces, como me ama, no me va a mandar al infierno, dicen, no, ten cuidado. Porque te ama, te ha mostrado el sacrificio de su Hijo, pero hay una respuesta del ser humano, es creer, es abrazar, es confiar, es amar al Hijo, es atesorar, guardar sus mandamientos, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Exactamente se complementa el amor y la verdad en equilibrio, pues lo llamamos. El ser humano comete el error de irse al extremo del amor de Dios y dice, Dios me ama y hago con mi vida lo que quiero. Otros se van al otro extremo, al extremo de la verdad. Y como no pueden cumplirla en sus propias fuerzas, dicen, uy, entonces Dios no me ama. Estas dos verdades, valga la redundancia,
se complementan perfectamente. Entonces, mira, Juan 3:16, el versículo más famoso de la Biblia, resumen estas dos verdades del cual te acabo de hablar esta noche, del amor de Dios y la verdad que es Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Ese es el amor de Dios o no es el amor de Dios? Porque nadie así nada más daría a su Hijo unigénito, inocente. Que Dios lo hizo por amor a ti, no porque se sentía solo, no porque tú valías más que el Hijo, no porque tú tenías algo especial, no porque tú eras una víctima que nadie te amaba, entonces Dios dijo, pobrecito, lo voy a amar, no, sino que a pesar de que éramos pecadores, a pesar de que estábamos metidos en la inmundicia, a pesar de que éramos esclavos de nuestros pecados, esclavos de nuestras propias decisiones, Dios nos amó, eso es misericordia, eso es amor. Tanto nos amó, de tal manera, dice, que envió a su Hijo unigénito, inocente, santo, puro, en quien no había pecado, lo envió. Ya ves, la Biblia dice que Dios me ama y tanto así que ha enviado a su Hijo unigénito, por lo tanto, ahí quedó. No, no hay infierno. Eso es cuando no leemos el texto completo. El texto completo dice, viene la segunda parte, que es la verdad de Dios. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí encontramos la verdad. Aquel que en Él cree, en la verdad que nos hace libres, el que cree en su palabra, el que permanece en él, el que cree en su sacrificio, el que tesora sus mandamientos, el que valora el sacrificio de Cristo, ese no se va a perder, sino va a tener vida eterna. Entonces yo digo, este versículo nos dirá que Dios nos ama a todos, que nos va a llevar a todos al cielo, no dice eso. Dice que nos ama a todos, pero los que creen en ese sacrificio tendrán vida eterna y los que no creen simplemente se perderán, tal como dice el verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y si sigues leyendo 18 y 19, dice que el mundo ya ha sido condenado porque no ha creído en el Hijo. Entonces, mis hermanos, como Iglesia Jesús Salvador, estas dos verdades tienen un equilibrio. Como Iglesia Jesús Salvador, este es uno de nuestros distintivos. Creemos en el amor de Dios, en ese amor incondicional de Dios. Y de la misma manera creemos que somos llamados a manifestar ese amor de Dios a nuestros seres queridos, a nuestros vecinos, a toda persona, a toda criatura. Sí, somos llamados a manifestar ese amor de Dios, pero también creemos en la verdad, en esa verdad que restaura vidas, en esa verdad que corrige, en esa verdad que endereza vidas, en esa verdad que muestra y saca a la luz el pecado, no para condenarlo, sino para mostrarle el amor que le va a dar salvación. ¿Me dejo entender? Esa es nuestra doctrina, ese es nuestro pensamiento en cuanto a estas verdades, y ambos van a encontrar equilibrio. Somos llamados a eso. Tiempo atrás me topé con un caso, no voy a usar nombres, pero es como si fuese algo así, ¿no? Iban ante una persona y uno le decía, imaginemos, dos hijos, lo estoy imaginando, pero era un caso real, pero no era, ya más o menos le estoy dando forma para no dar nombres. Pero iban donde su padre, uno de los hermanos, y le decía, ¿no? Papá, mi hermano me ha pegado. Ya, hijito, tranquilo nomás. Ámalo, pues, como yo te amo a ti. Ámalo, ya. Ámalo a tu hermano, sí, perdónalo. Yo les pregunto, ¿el padre estaba haciendo bien? Sí. Nuevamente, otro golpe. Por ahí le quitó sus cosas. Papá, me ha pegado. Y este persona le decía, ya, pero perdónalo. ¿Qué nos dice la Biblia? Que hay que perdonar. Y todo eso. Tercera, cuarta, y eso sí son normal. Y muchos dicen, pero estaba bien, porque el niño tiene que aprender a perdonar, a amar a su hermano. Sí, pero faltaba la otra mitad. ¿Cuál es la otra mitad? La corrección. Faltaba llamar al otro hermano y decirlo, eso no se hace, eso no está bien, no puedes vivir agrediendo a tu hermano. ¿Qué hacía este padre? Lo que hacía era mostrar una cara de la moneda, el perdón, el amor, pero no mostraba esa verdad que corrige, restaura, endereza vidas. Dios no es un Dios que malcría a sus hijos con nosotros. Ciertamente no deja de amarnos, pero constantemente nos corrige, ¿no es cierto? ¿Te has dado cuenta? Constantemente nos endereza con su palabra.
constantemente nos confronta cuando nos estamos choqueando. Ese es nuestro Dios justo, amoroso, misericordioso, pero justo. Entonces Dios no es un Dios que malcría hijos. Dios es un Dios que ama y porque ama, corrige. Entonces esta persona se fue a un extremo del perdón, pero no estaba aplicando la corrección. Nosotros como iglesia, como creyentes, como Jesús Salvador, nos vamos a enfrentar a este tipo de situaciones muchas veces. Situaciones en las que vamos a tener que hablar con la verdad siempre, pero ¿sabes qué? Con amor. Pero por amor no calles, no dejes de decir la verdad. Pero cuando digas la verdad, dilo con amor. Me dejo entender. Ah, es que es verdad, pues pastor, tenía que decirle sus verdades. Sí, pero ¿con qué motivación lo haces? Porque si es con una motivación de hundirlo, hacerlo sentir mal, mandarlo, como dice, a rodar muchos, estamos mal. Pero si porque lo amo, no, es que se va a resentir, entonces mejor no le digo, también estoy cometiendo un error. Tengo que ser como mi Dios es, puro amor y pura verdad. Ambas verdades se coalicionan y encuentran un equilibrio. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Jesús dice cuando el verbo, ¿se acuerdan? Hemos hablado que Jesús es el verbo en el Juan capítulo 1. Cuando dice el verso 14, cuando este verbo, yo lo menciono mucho este pasaje cuando hablo de que Jesús vino a ser tabernáculo, morada entre nosotros, pero también dice otra verdad más, mira, vamos a leerlo, dice. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Mira, vieron toda la gloria de Dios manifestada en quién? En Jesús. Jesús hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero ¿qué es lo que notó el autor aquí, Juan? Porque Juan es el que está escribiendo. ¿Qué cosa notó? Lleno de gracia, que es amor incondicional, y de verdad, y de justicia, juicio correcto. Dos cosas que hablaban de la llenura, o del cual estaba lleno Jesucristo, de un amor incondicional por el pecador, pero al mismo tiempo lleno de verdad, lleno de lo correcto, de lo justo, lo que agrada a Dios. Ese es mi Jesús. Y de esa misma manera yo tengo que seguir sus pisadas. Tengo que manifestar gracia, amor al prójimo, pero sin alterar la verdad de Dios. Es que por amor, pastor, mejor ya, pues, ¿para qué le voy a decir que está pecando? Díselo, pero con amor. Y eso vemos en Jesús a través de todo su ministerio, lleno de gracia y de amor. Vemos a Jesús ante una mujer adúltera, perdonándola, no apedreándola como los otros querían, pero diciéndole, ve y no peques más. Vemos a Jesús ante una mujer samaritana, ofreciéndole el agua para que nunca más vuelva a tener sed jamás. Pero le dice, 5 maridos has tenido, y el que con el que ahora estás no es tu marido. Anda, ve, arregla tu asunto. Ese es mi Jesús. Vemos a Jesús lleno de gracia, teniendo un amor incondicional a Zaqueo, ingresando a su casa a cenar con un pecador. Pero vemos cómo es que la verdad de Jesucristo transformó a Zaqueo y sale este hombre transformado diciendo, a todos los que le debo, le voy a devolver cuadruplicado. Ese es mi Jesús, el que me ha manifestado su amor, pero también esa verdad que revela mi pecado y me restaura. No me condena, sino un extremo era el extremo fariseo religioso, que revelaban el pecado del poblador, del judío, pero para condenarlo. Ese es el otro extremo. Y hay otro extremo laico que hoy día se vive en la iglesia, donde no se quiere hablar de pecado, donde no se quiere decir que el ser humano es victimario, sino que somos víctimas y que merecemos muchas cosas y que el Señor desde la eternidad ha planificado darnos muchas cosas, riqueza y todo. En realidad no es así, ¿verdad? Si yo voy a la Biblia más habla de pecado que de prosperidad. Y por algo lo hará. Pero cuando lo habla no es para condenarme, sino para restaurarme, para traerme a Cristo, para transformar mi vida. Y nosotros tenemos que seguir esas pisadas, mis hermanos. Tenemos que seguir esas pisadas del Maestro. Como miembros de la Iglesia de Jesús Salvador, tenemos que amar al prójimo,
pero también siempre actuar con la verdad. Y ahora sí veamos 1 Corintios 13 en su verdadero contexto. Si ustedes han notado, en la lectura anterior yo he obviado dos versículos, el 5 y el 6, y ahora lo vamos a leer completo. Mira lo que dice. El amor es sufrido, cierto. El amor es benigno, cierto. El amor no tiene envidia, cierto. El amor no es jactancioso, no se envanece, pero también dice que no hace nada indebido. Cuando se saca este versículo fuera de contexto, dice, sufre peruano, sufre porque así es el amor. Pues. Me tienes que aguantar porque si me amas tienes que aguantarme, ¿no? O sea, y se malinterpreta el texto. Pero entonces cuando alguien te dice eso, tú tienes que decir, pero el 5 dice, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no busca sacar provecho, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, no se goza, dice, más se goza de qué? De la verdad. ¿Quién? El amor. El amor se goza de la verdad. Es interesante. No se goza de todo lo demás, pero se goza de la verdad. El amor y la verdad tienen un equilibrio perfecto, porque Dios es amor y Jesús es la verdad. Es decir, son lo mismo. Entonces, mis hermanos, cuando entendemos esta realidad de que Dios es amor y Jesús es la verdad y que el amor se goza en la verdad, vamos a entender ciertamente por qué dice que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No en un contexto de injusticia, no en un contexto donde uno busca lo suyo, sacar provecho, no en ese contexto, sino en el contexto de un amor genuino, mutuo, cuando ambos buscan hacer lo agradable, la verdad, lo correcto a los ojos de Dios. En ese contexto. Porque cuando se saca fuera de contexto, este texto se vuelve un pretexto. ¿Para qué? Para cometer maltratos y decir, tienes que aguantarme. Y no es así. Y no es así. Entonces, como cristianos somos llamados a actuar en amor, pero siempre con la verdad. Eso debe ser nuestros no negociables, ¿no? Mira, interesante. Los versículos anteriores a lo que acabamos de leer nos da un marco mucho más amplio, dice. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales, si no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, estuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes y para dar de comer a los pobres, es decir, son buena gente, ¿no? Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Es decir, si yo hago muchas obras de caridad, obras sociales, donaciones, pero lo hago para alimentar mi egocentrismo, de nada vale. Porque el amor se goza en la verdad, el amor se goza en Jesucristo. Pero si todo esto lo hago con amor, porque he comprendido el gran amor que Dios tiene por mi vida y estoy correspondiendo a ese amor y estoy haciendo para agradar a mi Señor y estoy haciendo porque realmente estoy amando a mi prójimo, qué bueno. Pero si yo estudio la Biblia de verso a verso y me conozco desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero no tengo amor, ¿de qué vale? De nada sirve. Los fariseos, los judíos, los escribas, los maestros de la ley conocían la escritura de memoria, pero no tenían amor por el pecador. Cuestionaban a Saqueo, de lejitos nada más Saqueo, no te juntes con nosotros. Jesús ingresa, transforma la vida de Saqueo, Saqueo da su testimonio, Jesús sale y dice, porque he venido, ¿qué dice? A buscar lo que se había perdido. Y no dice al que se había perdido. Aunque Jesús vino a buscar al perdido, pero en este contexto de Saqueo dice lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? El amor por el pecador. Mucho conocimiento, poco amor, de nada vale. Nosotros como Iglesia Cristiana Jesús Salvador tenemos que buscar ese equilibrio. Aquí puse algunos pensamientos. Todo nuestro conocimiento doctrinal y entendimiento de la Escritura no tiene valor si no hay amor. De nada vale. Tengas 10, 15 años de cristiano, pero no hay un amor genuino, de nada vale. En vano es.
Pero todo aquello que es hecho con amor, pero fuera de la verdad, también es en vano, ¿no? Por amor podemos hacer muchas cosas de buena voluntad, pero si están fuera de los lineamientos de Dios, también es en vano. Por gusto es. ¿No? O sea, una de las cosas podría ser es callar, ¿no? Callé por amor, pero Dios te dijo, habla, muéstrale, tú eras el indicado para decirle, estás fallando en esto. No, es que sí ofender, tú eras el indicado. ¿Quién va a ser el indicado para decir eso? ¿Quién va a ser el indicado para manifestarle la palabra a tu vecino, a tu amigo, a tu compañero? Eras tú, pero es que callé por amor. Dice, es más importante que yo tenga la actitud correcta que tener la respuesta correcta, ¿cierto? El conocimiento de la verdad vamos a ir adquiriéndolo con el tiempo. No siempre le vamos a dar en el blanco, pero siempre tengamos una actitud correcta. ¿Me dejo entender? Siempre seamos enseñables. Siempre reconozcamos que hemos fallado en algún momento. No siempre vamos a tener la verdad aquí, ¿no? No siempre. Si mis respuestas son erradas, dice, Dios puede corregirlas en un momento por la revelación de su palabra, ¿no? Justamente. Pero muchas veces toma toda una vida cambiar mi actitud. Ahí es el grave problema del ser humano. Cuando tenemos una actitud equivocada, cuando pensamos de que yo ya soy así, ¿no? O sea, a mí nadie me va a cambiar. Bueno, sigue siendo así, es tranca cambiar a alguien así. Finalmente, mis hermanos, mira, lo que Pablo le dice a Timoteo. Pablo le da instrucciones a Timoteo, hemos leído uno al inicio del estudio, pero ahora vamos a leer otro en otra de sus cartas que Pablo hace a Timoteo, dice, sino que sea ejemplo de los creyentes, mira lo que dice, ¿ah? En palabra, esta palabra de verdad, en el texto anterior le había dicho que use bien la palabra de verdad, el conocimiento de la palabra de Dios, lo use bien, es decir, lo use con amor. Ahora dice, sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La pregunta sería esta noche, ¿estamos siendo de ejemplo realmente en palabra? ¿Estamos siendo ejemplo en conducta? ¿Estamos siendo ejemplo en amor? ¿Estamos siendo ejemplo en espíritu, en fe, en pureza a nuestros prójimos, a los menores que nosotros, a los más nuevos? ¿Estamos siendo de ejemplo o no lo estamos siendo de ejemplo? Mi pastor. O alguien que está a nuestro alrededor y sabe que somos creyentes, de pronto nos escuchan hablando mal de alguien, pero sin embargo decimos que conocemos la Biblia, ¿no? O alguien que está a nuestro alrededor observa en nosotros que tenemos rencor, odio por alguien, celo por alguien, pero sin embargo decimos que somos creyentes. Estamos siendo de ejemplo a los que están a nuestro alrededor como miembros de la Iglesia Cristiana Jesús Salvador, y como cristianos somos llamados a ser ejemplos en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Eso tiene que ser uno de nuestros distintivos, que la gente evidencie en nuestra vida, lea la Biblia al ver tu vida, que vea en tu vida esa perseverancia, esa diligencia por usar bien la palabra de verdad. Te das cuenta que no basta con decir soy creyente, no basta con decir ya tengo tantos años de cristiano, no basta con decir ya tal y cual cosa, sino tenemos que ser diligentes, como dijo en el primer versículo, y con eso terminamos, ¿no? Pablo se lo dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. O sea, eso es algo que no va a ser, no es casual. No es que siempre estamos aprobados a los ojos de Dios. No, no, no. Tienes que procurar. No es que Dios te va a amar más, no quiere decir eso. Dios nos ama a todos por igual. Lo que está diciendo es que es una responsabilidad del creyente presentarnos a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Si Cristo viniera hoy en las nubes para llevar a su iglesia, ciertamente nos vamos a ir. Pero nos iremos con gozo o con rocha diciendo, Señor, dame un ratito más todavía porque necesito arreglar algunos asuntos. O nos iremos con gozo diciendo, Señor, aquí estoy. Mire, Señor, todavía me falta perdonar a alguien y todavía me falta algunas cositas.
Finalmente Pablo dice que procure con diligencia, ¿qué cosa? Usar bien la palabra de verdad. Cualquiera puede usar esto. Cualquiera puede usar esto bajo el brazo. Cualquiera puede hacer andar una Biblia. Cualquiera puede descargarse una Biblia en un celular. Cualquiera puede publicar un texto bíblico, incluso postear en Facebook, WhatsApp. Cualquiera lo puede hacer. Pero para usar bien la palabra de verdad requiere diligencia, requiere humildad, requiere perseverancia. Para eso Dios pone oportunidades para poder justamente hacernos entender su verdad. De lo contrario, mis hermanos, estaremos haciendo muchas cosas con mucho amor, pero alejados de la verdad. Y eso es en vano. Pero si ya adquiriste conocimiento de la verdad de la palabra de Dios, pero no tienes amor, también es en vano. Entonces, uno de nuestros dispositivos es el amor y la verdad tienen que estar en equilibrio en nuestra vida. Así como Dios es amor y Jesucristo es la verdad. ¿Qué tal si oramos esta noche para terminar este estudio? Padre mío, te doy gracias, Señor, esta noche por cómo es que tú nos has hablado, nos has mostrado tus verdades, Señor. Nos hablas claramente, Señor. Y ciertamente, Señor, reconocemos que hay áreas en las que de pronto, Señor, carecemos de tu verdad, Señor. Necesitamos entender tu palabra muchas veces, Señor. Hacemos las cosas en nuestra propia voluntad, queriendo hacer las cosas bien, pero te fallamos, Señor, porque simplemente no nos sometemos a tu palabra, Señor. Muchas veces hacemos las cosas por emociones, Señor, por tradición, emocionalismo, Señor. Estamos muchas veces lejos de tu verdad. Pero también, Señor, muchas veces, aún conociendo tu verdad, Señor, la aplicamos sin ningún amor al prójimo, Señor. Y tú esta noche nos has hablado que ambas verdades, Señor, tienen un equilibrio perfecto, Señor, porque tú eres amor y Jesucristo es verdad. Gracias, Señor, yo te doy esta noche por cada uno de mis hermanos, Señor, que creo que han entendido tu palabra, Señor, y tienen que aplicarla a su vida, Señor, en cada situación, Señor, que se les pueda presentar. En el nombre de Jesús, la gloria, la honra sea para ti, mi Dios. Amén.